Bien, vamos a hablar de calorimetría. ¿Qué es la calorimetría? Es el estudio y el cálculo de las cantidades de calor que puede tener un cuerpo o un sistema a medida que intercambia o se aumenta o disminuye la temperatura, ¿sí? La cantidad de calor de un sistema o de un cuerpo va a depender de la masa del cuerpo, la variación de la temperatura y de una constante llamada calor específico. El calor específico es una constante de proporcionalidad que tienen todos los materiales y que cada material tiene específicamente, ¿sí? Por sí mismo. Vamos a ver un ejemplo de cantidad de calor. Calcular la cantidad de calor necesaria para que 300 gramos de alcohol que se encuentran en su punto de ebullición, es decir, el punto de temperatura en el que se cambia de estado líquido a estado gaseoso, que es de 70 grados centígrados, para que disminuya a temperatura ambiente. Bien. Para poder empezar a hacer un cálculo de calorimetría, lo que tenemos que hacer es anotar los datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Son la masa, M, 300 gramos, el calor específico, que tenemos que buscar el calor específico del alcohol, que en este caso es 0,58 caloría por grado centígrado, ¿sí? Y tenemos que buscar la temperatura inicial y la temperatura final. La temperatura inicial son los 70 grados centígrados, que es el punto de ebullición del alcohol. Y la temperatura final es la temperatura ambiente, ¿sí? Que se dice que la temperatura ambiente aproximadamente es 25 grados centígrados, ¿sí? Una vez que tenemos los datos, vamos a tener que aplicar la fórmula del calor. Cantidad de calor, que es Q, es igual a masa por calor específico por delta de temperatura. Lo que tenemos que conocer es el delta de temperatura, es decir, la variación de la temperatura. Y la variación de la temperatura se calcula como temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, calculamos esa variación. Delta de temperatura va a ser temperatura final, son los 25 grados centígrados. Menos, ¿sí? Usemos solamente los números. Acuérdense que vamos a dejar las unidades de lado. Sería 25 menos 70. ¿Sí? Entonces, variación de temperatura va a ser menos 45. Menos 45 grados centígrados. Siempre que calculamos temperatura, en los cálculos de calorimetría, utilizamos grados centígrados. Ahora que ya tenemos el delta de temperatura, podemos aplicar la fórmula de la calorimetría. Calor va a ser el valor de la masa, 300 gramos, ponemos solo el número, por el valor del calor específico, 0,58 caloría por grado centígrado, ponemos solo el número, por la variación de temperatura, que sería menos 45, ¿sí? Acuérdense que en un número negativo hay que poner paréntesis. Hacemos toda esta multiplicación, 300 por 0,58 por menos 45, y nos da que la cantidad de calor es de menos 7830, y como estamos calculando calor, ponemos calorías, ¿sí? Menos 7830 calorías. Esa sería la cantidad de calor de los 300 gramos de alcohol que pasan de su punto de ebullición a temperatura ambiente, es decir, que se enfrían. Y como se enfría, el calor es negativo. Vamos a ver otro ejemplo de esto que es cálculo de cantidad de calor. Se calientan 2 kilogramos de cobre a 300 gramos centígrados. ¿Cuánto calor se necesita? ¿Sí? Queremos saber cuánto calor es necesario para poder llevar 2 kilogramos de cobre hasta 30 grados centígrados. Bueno, como siempre, primero anotamos los datos.
La masa es de 2 kilogramos. Ojo acá, vamos a tener que prestar atención. El calor específico del cobre es de 0,093 calorías por grado centígrado. Y la variación de temperatura en este caso es el máximo de temperatura a la que llega el cobre, que es 300 grados centígrados. Bien, lo primero que tenemos que hacer es pasar los kilogramos a gramos, ¿sí? Entonces, utilizamos la regla de 3 simple. Si 1 kilogramo son 1000 gramos, 2 kilogramos van a ser 2 por 1000 dividido 1. 2000 gramos, ¿sí? Bien, entonces, esta es la masa que vamos a usar. Una vez que tenemos la masa transformada, y como ya tenemos todos los datos, aplicamos la fórmula de la calorimetría. Cantidad de calor es los 2000 gramos, que sería la masa, por el calor específico, 0,093, por la variación de temperatura, que sería 300. ¿Sí? 2000 por 0,093 por 300. Eso lo hacemos en la calculadora y nos va a dar 55.800. Y como estamos calculando calor, le ponemos calorías, ¿sí? Entonces, de esta manera es como aplicamos la fórmula de la calorimetría. Lo que tenemos que recordar es que si tenemos dos temperaturas, una temperatura inicial y una temperatura final, vamos a tener que calcular la variación de temperatura final menos inicial. Si la masa está en kilogramos, la tenemos que pasar a gramos. ¿Cómo? Con esta relación. 1 kilogramo son 1000 gramos, la cantidad de kilogramos van a ser X. Así que bueno, espero que este videito les sirva para poder hacer los cálculos de cantidades de calor. Nos vemos en el próximo video.